La razón por la cual Dios llama al hombre al arrepentimiento no es para que el hombre sea salvo. Este propósito que Dios tiene para con nosotros cuando hace este llamamiento al arrepentimiento no es para la salvación. Muchos pensamos o pueden pensar de que la razón por la cual Dios nos llama al arrepentimiento es para que seamos salvos. Cuando Dios hace este llamado al hombre de aquel mundo de tinieblas a su luz admirable, para que andemos en su camino, en este camino que es el Evangelio, no es para alcanzar salvación. Usted puede decir, no, pero es algo ilógico, es algo salido de la razón, porque la razón de ser es que el hombre que se arrepiente sea salvo. Bueno, la salvación es algo necesario y cuando llegamos al camino de Dios, la palabra de Dios dice que cuidemos esta salvación, que no sea que de pronto nos deslicemos en este camino. Hay que cuidar la salvación, pero cuando hablamos del propósito por el cual Dios llama al hombre al arrepentimiento, no es para salvación. Es decir, Dios no llama al hombre al arrepentimiento para salvación. Dios tiene un propósito cuando llama al hombre al arrepentimiento. Y es bueno que nosotros conozcamos cuál es ese propósito por el cual Dios nos llama al arrepentimiento. Porque cuando no conocemos la razón, el propósito, el por qué Dios me llamó, perdemos el verdadero enfoque por el cual Dios nos ha llamado a este su camino, a este camino del Evangelio. Por eso, mis hermanos, es bueno que tengamos bien clara aquel propósito por el cual Dios nos llamó. Nosotros vemos a través de la palabra de Dios que cuando Jesús llama a sus discípulos, a ninguno de ellos, cuando Él les hace ese llamamiento a que le sigan a Él, les ofrece salvación. A ninguno de ellos Él les dice, venga, sígame y sea salvo. No, porque el propósito de Dios cuando llama al hombre al arrepentimiento no es la salvación. Es bueno que entendamos esto, mis hermanos, porque muchas veces nos conformamos con que ya somos salvos y nos cuidamos de hacer muchas cosas, nos cuidamos de ser fieles a Dios en cuanto al no pecar, pero descuidamos aquel propósito por el cual realmente Dios nos llamó a nosotros. Nosotros vemos que cuando Jesús encuentra a Simón y Andrés, ellos están remendando las redes. Jesús les dice, venid en pos de mí, pero no les dice, y para que sean salvos, les dice, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Cuando Él reúne a los 12 discípulos, dice que a ellos Él los envía para predicar el Evangelio, es decir, tiene una labor, tiene un propósito con ellos. Entonces, mis hermanos, la razón de ser de nosotros como cristianos, la razón por la cual Dios nos llama, el propósito por el cual Dios nos llamó a nosotros al arrepentimiento, es para que demos a conocer este evangelio de salvación. La salvación es algo que está disponible para todos. La salvación es algo que está al alcance de todo ser humano. Todos los hombres pueden ser salvos. Aquel que es un borracho, aquel que es un fornicario, aquel que es un mentiroso, aquel que es un homicida, ese hombre tiene acceso a la salvación. La salvación está al alcance de todo ser humano. Lo que sucede es que el hombre no hace uso a este derecho que tiene todo ser humano. Cuando Jesús murió por todos los hombres, y cuando Él muere en la cruz, Él paga el precio de todos los hombres, y todos los hombres, cuando Cristo muere en la cruz, nos hacemos merecedores de la salvación. Entonces, todos los hombres tienen este derecho de ser salvos. Lo que sucede es que muchas personas, en su mayoría, no aceptan, no reciben esta oferta, este ofrecimiento, este regalo que Dios le da a
todo hombre, porque la salvación está disponible para todos. Lo que sucede es que el hombre en su mayoría desprecia, rechaza y no recibe este regalo tan grande que Dios le está ofreciendo a todos los hombres. Por eso, mis hermanos, esto de la salvación es algo que está disponible para todos y todos los hombres pueden ser salvos. Solamente para hacernos merecedores de ella, para hacernos merecedores de la salvación, tenemos que arrepentirnos y ser bautizados para que así seamos merecedores de este gran regalo de Dios para nosotros, que es la salvación. Porque esto de la salvación era algo que nosotros no merecíamos, era algo que nadie pudo pagar el precio, solamente Cristo lo pudo hacer por cada uno de nosotros. Entonces, como la salvación ya es un derecho para todo ser humano, para todo hombre que se arrepiente y se bautiza, cuando el hombre hace esto de arrepentirse y bautizarse, por derecho le pertenece la salvación. Entonces, cuando Dios llama al hombre, no lo llama para darles la salvación, porque ya es algo que el hombre tiene derecho a ello cuando se arrepiente. Por eso es que Dios, cuando llama al hombre, lo llama con un propósito diferente, y ese propósito, mis hermanos, es que demos a conocer a Jesucristo, es que hablemos de esta verdad, que comuniquemos este evangelio, porque esta es la razón de ser por el cual Dios nos llama a nosotros al arrepentimiento. Vemos que la palabra de Dios nos dice claramente ya en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, allí está el propósito por el cual Dios nos ha llamado a nosotros. Vemos que allí dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, lo que Dios espera de usted, lo que Dios espera de mí, es que comuniquemos, que hablemos de este evangelio al mundo, al hombre que aún no ha aceptado, que no quiere recibir este regalo, esta oferta que Dios le está haciendo a todo ser humano, que es la salvación. Entonces, mis hermanos, es bueno que entendamos esto, que Dios no nos ha llamado para que seamos salvos. La salvación es algo que nosotros tenemos derecho desde aquel instante en que nos arrepentimos, nos convertimos a Jesucristo. Es algo que nos pertenece, porque eso es un regalo que Dios nos ha dado a todo ser humano, y solamente para hacernos merecedores de ello necesitamos arrepentirnos y ser bautizados en su nombre, para que así esta salvación se haga realidad en cada uno de nosotros. Entonces, una vez en su camino, lo que Dios espera es que nosotros cumplamos con este llamado de Dios, con este propósito que Dios tiene o espera de nosotros, que demos a conocer este evangelio a aquellos que no le han conocido. Entonces, mis hermanos, cuando el hombre entiende esto, de que Dios lo ha llamado para la salvación, cuando el cristiano tiene en cuenta este propósito, entonces deja de decir como muchos cristianos dicen: yo estoy en el evangelio es por mi salvación. Y como yo estoy en el evangelio por mi salvación, descuidamos este propósito por el cual Dios nos llamó. Y tengamos en cuenta que dice la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Y tenga en cuenta, mi hermano, que serle fiel a Dios no solamente es cuidarse de no pecar, porque si usted dice: mi interés o la razón de ser de mi vida como cristiano es la salvación, usted se va a cuidar de no pecar, no va a fornicar, no va a adulterar, no va a robar y no va a mentir en lo posible, se va a cuidar de hacer muchas cosas para no pecar. Pero serle fiel a Dios, hermanos, solamente no es no pecar, sino hacer lo que Dios nos ha encomendado que hagamos.
Y cuando usted y yo dejamos de anunciar este evangelio, le estamos faltando a Dios, porque este es el propósito por el cual Dios nos llamó de ese mundo de tinieblas a este camino de salvación para que seamos luz. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros somos luz para el mundo, porque Dios nos ha entregado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Él nos ha constituido en embajadores suyos aquí en la tierra. Entonces, cuando nosotros dejamos de comunicar, de hablar esta gran verdad, le estamos faltando a Jesucristo y le estamos siendo infieles a Dios. Entonces, mis hermanos, quiera Dios que este video le sirva a usted y me sirva a mí, a que tomemos conciencia de que nos hagamos responsables de aquellos que no conocen a Dios, y que es usted y es que soy yo los que somos comisionados por Dios para transmitir esta verdad del Evangelio a aquellos que aún no han querido aceptar esta oferta, este regalo gratuito que es la salvación, que no tenemos que hacer nada, porque lo que era imposible Cristo lo hizo. Nosotros solamente necesitamos creer, aceptarle a Él para que seamos salvos. Pero para eso el mundo necesita conocer a Cristo, y es a través de usted, es a través de mí, que el hombre que no conoce a Cristo puede llegar a los pies de Dios. Mis amados, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que permita a Dios que nosotros los cristianos cumplamos con este propósito por el cual Dios nos ha llamado. Bendiciones para todos en el nombre de Jesús.